Y también quiero darle algunos consejos. Lo primero es que si es la primera vez que compran una plancha o van a utilizarlo, les recomiendo utilizar un celular dañado o que ya no sirva, por el hecho de que primeramente debemos aprender a cómo quitar una pantalla. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les quiero enseñar la herramienta o plancha que yo utilizo en mi trabajo para quitar las pantallas de los celulares. Es una plancha Sunshine S918K. Lo había comprado hace un año atrás. Es B-Ball 110 y 220, que en Paraguay se utiliza más el 220 y en Brasil más el 110. Esta máquina me costó $38, que en guaraní sería 262.000 guaraníes. Para este video quitaré la pantalla de un celular que nos sirve luego, con la finalidad de demostrar el funcionamiento de la máquina y de cómo yo lo utilizo. Cabe aclarar que cada técnico posee su propia técnica de trabajo y que no significa que eso esté mal. Una vez dicho esto, podemos empezar. Atrás podemos encontrar el conector para la corriente y un botón de apagar o encender la máquina. Lo conectaré y automáticamente ya encenderá la máquina. En la parte delantera de la máquina nos encontraremos con más botones que son para aumentar la temperatura, para reducir la temperatura, para apagar, para configurar. También tiene el botón de Start. Esto lo que hace es succionar la pantalla. Al encender succionará y al apagar lo soltará. Cabe aclarar que esta máquina posee una silicona o trae una silicona, ya que posee una bomba de succión. A los costados de la plancha podemos encontrar con estos, que gira con solo moverlo sin necesidad de forzarlo. Si se preguntan para qué esto sirve, pues sirve para quitar glass o el cristal, como algunos dicen. Muy práctico, la verdad. Si miramos en la parte de abajo de la plancha, encontraremos la manguerita que sirve para succionar y los cables que sirven para calentar. En sí ya terminamos con la explicación. Es hora de probarlo. Lo volveré a conectar y lo encenderé. Una vez conectado a la corriente y encendido atrás, la máquina empezará a calentar automáticamente. Podemos apagarlo con este botón o encenderlo. En Set podemos configurar la temperatura. Ahora mismo está configurada en 90 grados. Si queremos aumentar o disminuir la temperatura, presionaremos en Set y luego aumentamos o reducimos. Normalmente yo lo utilizo en 90 grados, algunos lo utilizan en 100 o 120 como mencioné, ya depende de ustedes. Pondré la silicona. Mientras que va calentando, para la prueba utilizaré la pantalla de un Samsung A10s que no funciona más. Y también quiero darle algunos consejos. Lo primero es que si es la primera vez que compran una plancha o van a utilizarlo, les recomiendo utilizar un celular dañado o que ya no sirva, por el hecho de que primeramente debemos aprender a cómo quitar una pantalla de forma segura
y sinceramente es un poco difícil hacerlo a la primera. Segundo, yo a partir de 65 grados ya coloco el celular hasta 3 a 5 minutos. Pueden hacerlo mucho antes o con más tiempo. Tercero, les recomiendo utilizar un guante para que no se quemen. Yo no utilizo ya que ya estoy acostumbrado al calor de la plancha, pero lo utilizo de vez en cuando. Y por último, la herramienta que yo utilizo normalmente para quitar las pantallas son una herramienta ultra delgada que sirve para quitar la pantalla o un cúter. También puede ser un cuchillo, es opcional. Y una tarjeta. Después de dejarlo 3 minutos a 5, lo que haremos será con el cúter ir metiendo la cuchilla poco a poco en donde empieza la pantalla, tal como lo estoy haciendo. Vamos a separarlo de a poco y con mucho cuidado. En mi caso lo quito de esta forma ya que la pantalla no sirve más. Si funcionara la pantalla, entonces sería más cuidadoso e incluso lo calentaría más. Y listo, ya quedaría limpiar bien y luego poner la nueva pantalla. Tal vez en un próximo tutorial les explique cómo cambiar una pantalla de forma correcta y fácil. Ahora les enseñaré cómo funciona la bomba de succión o cómo agarra el celular. Simplemente pondremos el celular de esta forma para que tape todo el agujero y presionaremos en el botón de Start. Y así es como funciona la bomba de succión, más esto se utiliza cuando quieren quitarle el glass o el cristal del celular. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo un poco diferente, en donde les enseñé la capacidad de esta plancha. También que no se necesita ponerlo a 100 o 120 grados, ya que con solo 90 grados para mí es suficiente. También me aclarar si el vídeo te gustó o si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.